Doctor Ubiera, mi querido doctor Ubiera, ojo con la vista. Ojo con la vista, Jochi. En un parpadeo retornamos. Jochi, bueno, dígame, señor. Antes de comenzar, agradecer, tú sabes que, y entiendo que te recordaste que ayer era día de Don Bosco, día de los salesianos. Sí, correcto, sí. Entonces toda la comunidad salesiana del país, pues vayan mis saludos y mi afecto, que siempre los tenemos presentes. Mira, Jochi, antes de empezar, brindar información. Es muy importante a nuestros amigos que están en sintonía que hay condiciones que deben de ser evaluadas para nosotros poder determinar de que el paciente tenga buena agudeza visual. Una de ellas es una deformidad en la córnea, que hemos hablado acá, y esto se llama queratocono porque esta estructura que es transparente es la primera estructura junto con las lágrimas que atraviesa la luz, y cuando hay alguna deformidad es lo que se genera el astigmatismo. Muchas veces las personas preguntan qué es el astigmatismo, qué es la miopía, por qué tengo dos defectos combinados. Es posible que uno tenga dos defectos o a veces tres, porque tú puedes tener miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Son los grandes grupos de los defectos, la clasificación de los defectos refractivos. Y los pacientes se preocupan, entonces les voy a explicar. La miopía es la persona que no puede ver bien de lejos, pero ve de cerca. Contrario a este está la hipermetropía, que es aquel que ve bien de lejos, pero mal de cerca. Y cuando está asociado a una deformidad de la córnea o alguna alteración del cristalino, tú puedes tener lo que se llama astigmatismo, que esto lo que va a causar es una distorsión en la imagen. Tú puedes ver los objetos inclinados, torcidos, ondulados, etcétera. Todo va a depender del grado de deformidad que tenga la córnea. Y lo que es la presbicia ya es un defecto refractivo por una pérdida del funcionamiento del cristalino, que es el lente que cuando se opacifica se define como cataratas. Y el cristalino tiene la propiedad de ajustar su grosor dependiendo la movilidad de algunas estructuras del cuerpo ciliar, y es lo que cuando esa capacidad se pierde, entonces viene la presbicia, y es cuando usted tiene que alejar los objetos para poder leer, y esto ocurre entre los 40 a 43 años de edad. Entonces es muy alarmante, Jochi, porque las personas dicen, doctor, estoy peor, estoy mal. No, no está peor. Lo que pasa es que tu ojo puede ir modificando la estructura, la superficie, la lubricación, y simplemente debe de ir monitoreando. Por eso los exámenes oftalmológicos deben de ser 1 o 2 veces por año, y los cambios refractivos, pues en cada visita se va evaluando. Entonces, antes de todo, los lentes no tienen vencimiento. Es muy común que tú dices, estos lentes están vencidos. Uh-huh. No, los lentes no tienen una fecha de caducidad, de que se vencen en tal día, tal hora. Lo que se modifica es el poder refractivo de tu ojo, ya sea por distorsión de la córnea. Los cambios pueden tener ciertas fluctuaciones, y esto es lo que hace que entre un examen y otro sus lentes puedan necesitar algún recambio, reajuste. Entonces, doctor, esa es otra pregunta. Doctor, ¿cuándo me pongo los lentes? Porque hay ciertos rechazos. La gente verdaderamente no le gusta cambiar su rasgo facial por los lentes, su personalidad, sus actividades, o que no tienen esa tolerancia. Entonces, ¿cuándo es que voy a usar los lentes? ¿Es ocasional? No. Los lentes se indican para que usted lo utilice, salvo que sean nada más las lentillas de lectura, que bueno, va a ser en ese momento. Pero cuando usted tiene un defecto refractivo, ya como hemos mencionado, miopía, hipermetropía, astigmatismo, los lentes se deben de utilizar siempre, porque usted, cuando no tenga los lentes, va a tener una visión con distorsión o deficiencia. Y esto es literalmente esto es una pregunta, pero inmediata. Y las personas entienden que utilizar espejuelos se sienten como con una condena, una carga. No, usted tiene que entender que su visión vale mucho, la nitidez de su visión le va a permitir realizar muchísimas actividades sin ningún tipo de limitación. E imagínese personas que manejan
maquinarias de precisión, de corte, conductores, deben de tener, imagina un piloto o un conductor debe de tener su agudeza visual corregida para poder realizar esas actividades, Jochi. Muy bien, bueno, ahí está el comentario. Vamos entonces a las preguntas, doctor. Sí, señor. 809-540-1065. El doctor Hubiera está con nosotros. Ojo con la vista. 809-540-1065. Vamos a reiterar nuestro saludo, ¿verdad? A la comunidad salesiana. Claro, Jochi, 31 de enero, día de Don Bosco, día de la juventud. Así es que hay que prestarle mucha atención a los jóvenes de este país. Jochi. Aló, buenas. Sí, buenas noches. Muchas bendiciones para todos. Gracias. Don Jochi, lo admiro muchísimo. Un beso. Gracias, mi amor. Doctor, yo tengo 40 años. Yo utilizo lentes porque no veo de cerca. Pero ¿qué pasa? Hay algo que últimamente que veo como un puntito negro, pero eso me pasa por tiempo. O sea, quiero que me oriente. Muchísimas gracias. Ok, fíjese. Oiga, lo que ella define, ese punto negro, moscas, gusarapitos, toda esa forma geométrica aleatoria es lo que se define como miodesopsia, visión de moscas. De ahí es que viene lo de mosca volante. ¿Qué ocurre? El ojo por dentro está relleno de una masa gelatinosa, como si fuera una pelota, que es lo que le da volumen y tono al globo ocular. Y por edad, por miopía elevada, cirugías, inflamaciones, procedimientos intraoculares, esa gelatina va perdiendo la consistencia de gel y se empieza a tornar agua. Es como si ustedes sacan una gelatina de su nevera y la dejan a temperatura ambiente y se va a ir a la licuefacción, se va a ir tornando agua. Y esas fibras de colágeno se van diluyendo, se van soltando de esa trenza y pueden hacer uniones y se atraen por cargas y forman especie de un flóculo, como si fuera un grumo que se mueve de manera aleatoria y sobre todo contrario a los movimientos oculares. Por eso ustedes pueden definir perfectamente el trayecto. Mira, ahí va, ahí viene, se fue y vuelve y hace el mismo trayecto, porque en algunas ocasiones esa gelatina puede hacer canales como si fueran ríos subterráneos, o sea, dentro de esa masa gelatinosa, y se desliza en esa corriente de agua que está dentro de la gelatina del vitro. Esto no traduce ningún peligro. Contrario a cuando ustedes perciben de manera súbita cientos, miles de puntos negros asociados muchas veces a destellos, a flashes, y esto ya puede ser por un roto, un desgarro. Cuando la sangre cae dentro de esa masa gelatinosa, los glóbulos rojos producen una sombra y es como cuando tú estás viendo como un enjambre, como cuando estás viendo mucho polvo suspendido en el aire, y eso sí ya puede traducir una condición patológica que sería un desgarro en la retina. Entonces tenemos que diferenciar lo que es 1, 2, 3, varios puntos de una permanencia muy ya crónica, a contrario cuando es algo súbito, que son los puntos por un desgarro, un sangrado dentro del ojo. El doctor Hubiera, buenas. Buenas. Sí, buenas. Sí, quería hacer una pregunta al doctor. Oye. Sí, ¿puedo hablarle? Sí, cómo no. Lo escucho. Sí, mi pregunta es, ¿qué tan peligrosa es una cirugía a la vista cuando hay médicos que no la recomiendan porque dicen que tú puedes quedar viendo torcido todo el resto de tu vida? ¿Hasta dónde es peligroso? Dependiendo obviamente de la enfermedad que tenga del ojo. Pero aún tú teniendo una operación que es abortable. Sí, buena. Sí, lo escucho. ¿Dónde tú me hablas? Desde Moca. Desde Moca. O sea, tú dices que una operación que te va a quedar con la vista torcida. No. Que hay médicos que dicen que hay cirugías que pueden ser peligrosas y que tú puedes quedar. Ya entendí. Mire, todo procedimiento quirúrgico tiene cosas a favor y otras en contra. Entonces, hay que determinar, porque ninguna cirugía se indica sin ninguna justificación, empezando por ahí. Primero hay que determinar la causa
el móvil la indicación de ese procedimiento quirúrgico. Pueden existir complicaciones, ya lo hemos mencionado, pero se entiende que todo el mundo obra para bien, nadie para hacer daño. Eso está dentro de lo que es el juramento hipocrático y cualquier cirugía se puede complicar. Ahora bien, tenemos que determinar primero la causa del paciente, porque muchas veces no todos los problemas se logran corregir de manera 100% absoluta. Medicina no es igual que cualquier otra cosa. Puede ser que tenga un paciente, vamos a decir, con un estrabismo, ya que él mencionó de que puede quedar con los ojos torcidos, desviados, y puede ser que ese paciente, aparte de esa desviación, esté originada por alguna fibrosis, algún accidente, alguna cicatrización, y no se pueda corregir de manera completa. Lo mismo cuando tú haces alguna cirugía de trauma que ya ha causado un daño intraocular o muchas veces compromete tu visión, no necesariamente por un procedimiento quirúrgico tú logres revertir todo el daño ya instalado. Entonces hay que manejar esa pregunta con cierta manejo de pinzas, pero yo entiendo que todo procedimiento quirúrgico tiene una finalidad de mejorar ya una condición que pueda ser reversible en su totalidad. Aló, buenas. Sí, buenas. Sí, buenas. Gracias. La pregunta para el doctor: cuando una persona tiene catarata, sea que ya le esté empezando o tenga un tiempo con ella, ¿cuándo debe operar? ¿Solamente es en un solo ojo que se presenta o en ambos a la vez? Que me hable un poquito sobre eso. Gracias, señora. Gracias. Muy buena su participación en el tema. Mire, la cirugía de catarata es la más frecuente que se realiza a nivel mundial en oftalmología. Más del 80% de todos los actos quirúrgicos en la especialidad es por cataratas. Ahora bien, todo va a depender de la visión, la agudeza visual que tenga el paciente y si esta todavía se puede ir corrigiendo con algún ajuste o cambio de lentes. Tener una catarata no es sinónimo, no es una justificación 100% de que se tenga que operar. Hoy en consulta acabo de ver 2 pacientes que tienen ya comienzos de catarata, pero con el cambio de lente logran recuperar, llegar hasta un 20/20. Entonces tienes que hablarle lo que es la calidad, la nitidez de visión y lo que es la cantidad de visión. Y entra en juego el oficio, la ocupación, en qué estadio de la vida está el paciente, porque una persona jubilada que está quizás llenando crucigrama, leyendo y tiene una agudeza visual con cierta disminución de calidad 20/20 no es lo mismo que un piloto de aviación que tiene que tener un 20/20 nítido. Entonces también hay que ver, y es una pregunta mandatoria, cómo se siente el paciente con su visión. No, doctor, yo me siento bien, yo hago todos mis oficios, yo hago todas mis actividades. Entonces es un paciente que tú tienes que ir viendo su modus operandi, su estado en que está, que si es jubilado, si está trabajando, que no es lo mismo una persona que sea auditor, contable, que empieza a dejar de percibir con nitidez los números. Entonces eso va en ciertos parámetros. Entonces las cataratas normalmente salen bilateral porque es un proceso secundario al envejecimiento, salvo que sea por trauma o medicamentos, entre otros motivos de la aparición de la catarata. Pero esto va a depender de la agudeza visual del paciente, de las actividades que ese paciente realice, del estilo de vida que él lleve y cómo se siente él anímicamente y con su visión realizando cosas. Si el paciente está bien y te dice que él está haciendo sus actividades, que él no necesita más, entiendo que a ese paciente se le da la oportunidad a que las cataratas vayan avanzando, pero no llegar a un grado de que sean ya cataratas muy densas que vayan a dificultar también el manejo quirúrgico. Pero eso ya se debe de hablar directamente con su médico. Siguiente pregunta, buenas. Sí, buenas noches. Buenas Bendiciones, noches. al equipo y al doctor. Venga. Quiero preguntarle al doctor qué le parece el uso de lentillas, doctor, cuando la gente tiene un problema de visión, aunque sea mínimo, pero ¿qué le parece a usted la lentilla en ese caso? Mire, eso es un tema sumamente frecuente, es una pregunta que nunca falta.
La lentilla lo que tiene es que ya es un lente que está premanufacturado. Es que tú vas a comprar algo y ya no tienes que esperar el tiempo en que lo hagan, y es que tú lo puedes ahí mismo comprar en el mostrador y te lo lleva. Y esto solamente se puede utilizar las lentillas cuando tú tienes presbicia, que es ya que empieza entre los 40 a 43 años de edad, que tienes que alejar los objetos para poder enfocarlo con nitidez. Siempre y cuando no tengas otro defecto agregado, que fueron los que describimos al inicio, miopía, hipermetropía o astigmatismo, porque ya ahí vas a necesitar un lente bifocal, que quiere decir de 2 distancias, tanto de lejos o intermedia como cercano, y la parte inferior del lente sería lo que corresponde a la presbicia. Pero si es un paciente de 40, 42 años de edad que apenas empieza a notar, una lentilla de +1 le va perfectamente a resolver su situación. Por eso entiendo que no hay dificultad ni problema para manejar este tipo de condición, la presbicia, con las lentillas. Una última, buenas. Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta respecto al uso de lentes de filtro de luz azul que se están usando mucho hoy en día para personas que no tienen ningún problema en los ojos, pero usan mucho la computadora, el celular, si es recomendable. Mira, es una tecnología nueva, detiene las radiaciones, pero te voy a explicar algo. El uso de computador no va a dañar tus ojos por radiaciones. Ya es muy sabido por todos de que eso no emite una longitud, una radiación dañina ni a esa distancia. Ahora, si tú tienes un bombillo, una fuente de luz con un espectro de longitud de onda azul, te va a causar daño. Por eso las radiaciones del sol debes de proteger tus ojos. Se puede utilizar personas también que trabajan mucho con exposición al sol, otros que tengan algún tipo de oficios donde se están manejando estos espectros de luz, pues obviamente un filtro, como todo, te va a proteger, y claro que sí, que te va a ayudar a cuidar tus ojos. Muy bien. Una última, buenas. 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 Sí. Yo quiero saber, un paciente que tiene presbicia, pero hace 2 días tuvo un problema de visión doble. ¿A qué se puede deber? Mire, ya estamos hablando de un paciente de más de 40 años, que es cuando ocurre la presbicia. Entonces, lo primero que hay que determinar es si esa visión doble es transitoria o está instalada de manera fija. Entonces, también hay que ver la instalación, si fue súbito, si ha venido siendo gradual. La visión doble se produce por un desbalance muscular que va a desviar de la línea central el ojo del paciente, y entonces en algún punto de los movimientos oculares hay un ojo que puede tener cierta restricción. Imagínense una rienda de un caballo, vamos a decir que queremos girar hacia la derecha, usted va como una bicicleta, usted va a tener que traccionar el lado hacia donde va a doblar y aflojar el lado contrario, porque así mismo funciona con ese sistema ambos ojos. Cuando hay un desbalance en esos movimientos y tracciones oculares, es que ocurre la desviación. Pueden ser traumáticas, pueden ser neurológicas, pueden ser medicamentosas, secundaria, algún proceso de anestesia. Lo primero que debe hacer, o también algún problema ya de aneurisma vascular, pacientes diabéticos pueden tener parálisis del sexto par que producen esa visión doble, o diplopia. Esto debe de ser evaluado, sobre todo un neurooftalmólogo, para determinar la causa de por qué ese paciente tiene una visión doble, y esto tiene corrección en la mayoría de los casos, si no es por un daño ya permanente en ese paciente de las causas que hemos mencionado hasta el momento. Mi querido doctor, gracias como siempre. ¿Dónde está Centromed? Un placer, Jochi. Centromed está en la zona oriental, en el justo corazón del ensanche Osama, calle Bonaire, en
el 809-597-2020. Todas las especialidades de las especialidades de la oftalmología, y se maneja a través de todos los prestadores de seguro de salud. Muchas gracias, el doctor Ubiera. El mismo golpe. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.